Amelie Eskenazi lleva más de 30 años dedicados a la educación y hoy en día es representante del sistema educativo ORT en América Latina. Sin embargo, es quizá este último año el más importante en la carrera de Amelie como educadora, pues tuvo la oportunidad de llevar a sus propios niños a un evento en el Vaticano con el mismísimo Papa Francisco. ¿Pero en qué consistió este evento? Esta y otras preguntas responde en la entrevista para Enlace Judío Amelie Eskenazi. ORT empezó en Rusia. Cuando los judíos vivían en Rusia y empezaban a tener privaciones y podían no ir a las universidades, no ir a los colegios, no tener las mismas oportunidades, el barón de Ginsburg se acerca al zar y le pide formar una escuela técnica para preparar a su gente y para que su gente se pueda valer por ellos mismos, sean autosustentables. Empiezan a crear una escuela allá que es por la dignidad del trabajo y de las manos de las personas. Y empiezan a tener mucha más oportunidad porque, bueno, pues son oficios. Realmente lo que era allá eran oficios. Viene después la guerra, los judíos empiezan a poder sostener, empiezan a poder vivir bien, pero bueno, viene la guerra en Rusia, los bolcheviques, todo el problema. ORT sale. Y primero va a Francia y después va a Israel. Con la creación del Estado de Israel, ORT empieza a trabajar fuertísimo. ¿Qué necesitan? El agropecuario, el agrónomo, el que arme las piezas, el que arme los aviones, el que maneje el tractor, el que ayude a formar el Estado de Israel. Entonces se vuelve una institución primordialmente fuerte. Pero, para nuestra sorpresa y no sorpresa, Israel empieza a crecer de una manera impresionante. Empieza a despegar y todo esto empieza a tender hacia la tecnología. Y ya no son oficios, ya estamos hablando de alta tecnología. ORT empieza a crear escuelas y se cambia a Londres, donde hoy está la sede, y hoy trabajamos con escuelas de excelencia en algo que se llama STEM. Lo digo en inglés, después lo traduzco: Science, Technology, Engineering, Math y ahora Arte. Hoy tenemos escuelas en más de 30 países y tenemos más de 250,000 niños que están ahí. De hecho, hoy, por ejemplo, en Ucrania, hoy tenemos 8,000 niños en Ucrania y, por supuesto, con los ojos pegados para poderles ayudar. Maestros, países como Rusia tienen muchísimas escuelas y han despegado de una manera increíble. Rusia, Francia, España, Israel, México, América Latina. Y bueno, yo tengo el privilegio de coordinar a los países de América Latina, de trabajar con sus directores, que puedo decirte que uno es mejor que el otro. Las escuelas, unas son mejor que la otra. En verdad son escuelas de excelencia donde cualquier padre quisiera tener a sus hijos. Y eso me da de verdad mucho orgullo poder trabajar con ellos. Bueno, hace varios años recibí una llamada de Darío Werting, que en aquel entonces era el presidente del Board of Trustees de ORT Mundial, en donde me pide que mandemos niños a la Universidad Hebrea de Jerusalén, porque una organización que se llama Escolas va a hacer un evento allá. Entonces, bueno, no sabía yo lo que era, empecé a averiguar de qué se trata. Y lo que sucedió es que como había niños de nuestras escuelas en el viaje a Israel en ese momento, pues decidimos tomar esos niños y mandarlos a la Universidad Hebrea de Jerusalén para que convivieran en esta organización con otros niños. Escolas empieza en Argentina con el Papa Francisco. El Papa Francisco en aquel entonces era el arzobispo de Buenos Aires y para él le iba la vida en tratar con jóvenes de todos los estratos sociales, jóvenes que estuvieran cerca y que pudieran dialogar entre ellos mismos una mejor manera de vivir y posibilidades mejores de vida. Entonces el Papa empieza a reunir, bueno, en aquel entonces no era el Papa, empieza a reunir muchachos de todos los estratos sociales y de todas las religiones.
Y es muy sorprendente todo lo que ellos pudieron dialogar y a las conclusiones que podían llegar, como cuidar más del medio ambiente, cuidar más de que hubieran más centros de drogadicción, o sea, de rehabilitación, que hubiera más atención para los orfelinatos. Entonces, todo esto empieza a darle vida a una vida diferente en Buenos Aires. Cuando al Papa lo nombran Papa y él dice, lo único que yo les pido es, me pueden quitar todo lo que ustedes quieran, pero nunca, nunca el contacto con los jóvenes, porque para mí el contacto con ellos es mi forma de vida. Entonces iba en un colectivo su gran amigo José María del Corral, que tengo el privilegio de estar cerca de él y de haber estado trabajando con él y con Darío Huerten. Y él decide, va en el colectivo y le dicen que el Papa es ahora su gran amigo Jorge Bergoglio. Se baja y llora. Le dice, el mundo ganó un gran Papa, pero yo perdí a mi mejor amigo. Pero para su sorpresa no perdió a su mejor amigo se lo lleva con él. Y ahora ya no es la Escuela de Vecinos de Buenos Aires únicamente la que funciona, sino niños de todas partes del mundo, de Mozambique, de Somalia, de Haití, de todos los países de Latinoamérica, de Israel, de Sudáfrica. Y entonces me enamoro del proyecto, porque sinceramente pienso que tanto Hort Mundial como Escolas tienen una función primordial, y es cambiar al mundo para bien. Es como nuestro eje central. Y trabajar con esos niños y verlos en estos encuentros me ha parecido maravilloso. El segundo encuentro fue en Argentina, el tercero en México, pero ustedes saben que los niños hay veces tienen idiomas diferentes, pero ellos tienen su manera de comunicarse y se comunicaron a través del arte, a través de la poesía, de la música, de hacer murales maravillosos y al final conclusiones que por supuesto el Papa conoce. Y esto ha ayudado muchísimo alrededor del mundo. Hoy Escolas tiene pues arraigo en muchos países, tiene el soporte de mucha gente por lo que significa juntar a estos muchachos en el mundo. Bueno, Escolas hace un acuerdo con Hort Mundial hace algunos años en el que fueron a firmar, por supuesto, el presidente de Hort Mundial, el director de Hort Mundial, y bueno, fue una experiencia para ellos increíble y yo la veía desde lejos y decía, qué barbaridad, qué maravilla. Hace 3 semanas recibí una llamada de José María del Corral, a quien les platiqué que hoy es el director de Escolas, junto con Enrique Palmeiro. Y me dice, Amélie, nos vemos en el Vaticano, el 19 tenemos una cita con el Papa, un encuentro con el Papa. Y le dije, ¿pero de qué me estás hablando? Sí, ahora vienes tú, a título personal por habernos ayudado tanto y también como representante de Hort Mundial a un evento en el que nos va a recibir el Padre. Le dije, ¿pero cómo? ¿Cómo? O sea, para mí era así como algo que no entendía ni qué es lo que me estaba pasando. Dije, ¿el Papa a quién recibe y por qué me va a recibir a mí? La verdad es que fue una experiencia que no me alcanzarían libros para poder decir lo que sucedió en mí en ese momento. O sea, fue tan impactante el que me hayan invitado directamente y en eso recibo la invitación, porque es una invitación muy formal, con código de vestimenta, con formas de actuar, con lo que esperan de uno allá. Y entonces dije, Dios mío, ¿y qué le puedo regalar al Papa? ¿Qué puedo hacer para ver a este hombre que es pues el más importante en el mundo y que además comulga con todos los valores y con toda la forma de ser de una institución a la que yo hoy pertenezco y me enorgullece tanto pertenecer, que es Hort Mundial? Entonces, platicándolo con mi esposo, me dijo, Amélie, ¿no crees que sería increíble llevarle una pluma que tuviera el Shema Israel grabado? Le dije, claro, por supuesto que sí. Llegamos al Vaticano, el miércoles firmé el acuerdo en el que Hort Mundial aceptaba participar en el 5º encuentro que va a ser en Miami, y en ese momento
me dicen, tal vez se cancele porque el Papa no se ha sentido muy bien y ha cancelado muchísimos eventos. Bueno, yo dije, ok, él que se sienta bien y yo voy a estar mañana bien también. Llegamos a la Universidad Pontificia, dentro del Vaticano, donde estábamos invitados, y en el momento en el que entró el Papa, fue tan impresionante porque estaba yo cerca de los muchachos que fueron a tomar un curso de liderazgo, que es el mismo que va a haber en Miami. Fue una impresión muy grande la que yo me llevé cuando el Papa, en una silla de ruedas porque está dolorido de su rodilla, no podía caminar, entró con esa sonrisa a saludar a los jóvenes. Verdaderamente es un hombre como nosotros, pero es un hombre con una bondad, con una sensibilidad y con una inteligencia que me pareció verdaderamente muy sorprendente. Entonces, pues así es como llegué al Vaticano, pero hoy todavía me cuesta mucho trabajo creerlo. Bueno, resulta que de pronto, antes de que entrara el Papa, estamos sentados en la segunda fila, o sea, a unos cuantos metros del Papa durante 2 horas, unos cuantos metros, 2, 3 metros, no más. Y de repente entró Bono. Y para mi sorpresa, él fue maestro de estos niños que tomaron el curso de liderazgo y estuvo dándoles varias sesiones y llegó ahí y se sentó pues a unos cuantos metros también de nosotros, con una sencillez impresionante. La gente que al lado mío también estaba una cantante de ópera maravillosa que es Esmeralda en Notre Dame de París, y tuve la oportunidad también de ir porque ahí mismo me invitó. Había gente que de corazón y de alma pensaba que estas reuniones y estos encuentros con los jóvenes podían cambiar al mundo. Y yo también lo creo. Creo que el que estén juntos niños de todas las religiones, de todos los estratos sociales, es de verdad algo maravilloso, algo maravilloso. Cuando me acerqué y le dije, Su Santidad, usted cuando salió al balcón, cuando lo nombraron Papa, usted dijo, recen por mí. Y yo quiero decirle que hoy le traigo esta pluma con el Shema Israel grabado en letras hebreas para que usted sepa que sí rezamos por usted y que seguiremos haciéndolo. Me tomó de las manos con una sonrisa impresionante y me dijo, reza por mí, te pido, reces por mí. De pronto mandaron llamar a una persona, dijo, tenemos una gran sorpresa de alguien que va a ayudar a muchas comunidades. Y bajó un israelí maravilloso con una maleta que puso enfrente del Papa. Esa maleta era un potabilizador de agua. Hay comunidades a las que Escolas ha llegado que no tienen agua potable para tomar. La gente literalmente se puede morir de sed. Pone el potabilizador enfrente del Papa y de una agua de charco sacó agua potable. Y el Papa dijo que me den esa agua para beber. Y se la bebió. Y se la bebió él, y se la bebió José María, y se la bebieron todos. Un potabilizador de agua del tamaño de una maleta. 2 potabilizadores en ese momento ya estaban volando hacia Argentina para calmar la sed de unas zonas rurales en unas condiciones muy pobres. Después me enteré que en Cadena, por ejemplo, que es esta organización tan importante también, cuando van a zonas de desastre, llevan ese tipo de potabilizadores. Pero para mí, el que una persona de Israel haya estado ahí conmigo, es un honor, de verdad, poder ver que sí hay manera de ayudar al mundo, sí hay manera de ayudarlo. De pronto empezaron a entrar los futbolistas con una canción del fútbol, todos volteamos y estaba Ronaldinho ahí. Resulta que el día 10 del 10, en el estadio de Roma, va a haber un juego por la paz, donde van a jugar los mejores jugadores de fútbol del mundo, Messi, Ronaldinho, bueno, tantos que es una maravilla.
las hijas de Maradona y le entregaron al Papa la camiseta de coach con el número 10 poniendo que él era el coach de ese evento. Y ese evento va a ser a favor de escuelas, a favor de la paz, a favor de la convivencia, a favor de que estas criaturas interactúen a través del arte o a través de sus mismos ojos, el poder hacer propuestas mucho mejores y hacer un tikkun olam, que es lo que realmente nosotros como comunidad judía tenemos en el DNA, hacer tikkun olam. Primero y antes que nada, la convivencia de niños. El hecho de que puedan interactuar, por ejemplo, en el primero en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, interactuaron niños palestinos, niños armenios, niños judíos, niños de todas partes. En los que yo he participado, que es en Argentina y en México, la gente se vuelca esa cuestión de ser hermanos dentro de un mundo que necesita tanto de gente que pueda dialogar, dentro de la tolerancia, dentro de un intercambio cultural, interreligioso, y que puedan entenderse y que puedan decir, sí tenemos que salvar al mundo, porque los ríos lloran, los mares lloran, la gente llora porque no quiere más guerras, y los jóvenes al final son los que van a heredar esto. Y ahora los nuevos cursos de liderazgo de escuelas, en donde van a trabajar con ellos, aparte del encuentro que hacen ahorita en Roma, el que sigue en Miami, van a hacer el encuentro del curso, van a trabajar con escuelas durante un año completo para que estas propuestas puedan llegar a sus comunidades de origen y puedan beneficiar a las comunidades. Entonces, para mí es una maravilla el que colegios ORT del mundo y niños de escuelas de todo el mundo puedan estar juntos para proponer algo mejor y tener un mundo mucho mejor en donde vivir.